Estaban en una oficina de búsqueda de empleos. Y entonces llama. Oiga, buenos días, busco trabajo. Ah, sí, ¿le interesa de jardinero? ¿Dejar dinero? Pues si lo que quiero es trabajo. Siempre debes respetar a tus padres. Seguramente tienes un ombligo, lo cual te recordará que tienes unos padres. Tus padres ven por tu felicidad por encima de la suya. Es imposible que puedas pagarles por sus favores, pero la forma de agradecerles es con tu amor y tu respeto. No caigas en el error de que tus padres te necesitan. Es todo lo contrario. Ellos son más fuertes que tú y siempre vas a necesitar de tus padres. Si en algún lugar encontrarás una amistad sincera, será con ellos. Tus padres siempre te bendecirán y buscarán lo mejor para tu vida. Tus padres siempre procurarán que tengas lo que es mejor para ti, ya sea ropa, juguetes o lecciones para desarrollar tu carácter. Aunque creas que sus acciones no tienen sentido, ellos ven la vida completamente distinta a ti y tienen más años de experiencia en la vida que tú. Tus padres siempre estarán para ti sin importar lo que esté pasando. En los buenos tiempos y en los malos tiempos harán lo mejor que puedan por el bien de sus hijos. La casa de tus padres siempre está abierta para sus hijos. Si peleas con tus amigos, pueden dejar de ser tus amigos, pero si peleas con tus padres, ellos siguen siendo tus padres. El amor de tus padres es profundo y quizá lo mejor de este mundo, pero es importante que sepas que tus padres siempre te aman, aunque estén confundidos por las dificultades de la vida o que decidan seguir conductas malvadas. Podrías tener padres alcohólicos, trabajólicos o manipuladores. Podrías haber tenido padres que te abandonaron al nacer o padres abusivos que toman ventaja del dinero que ganas y que inventen reglas para mantenerte sometido. Hay padres y madres que se victimizan por todo, por el terror que le tienen a la vejez, a la soledad y a la muerte. Son capaces de usar todo tipo de engaños y chantajes para manipular tu voluntad y convertirte en su marioneta. Claro que les debes mucho por sus cuidados y atenciones, pues ellos te criaron y te dieron a la luz sin pedirte nada a cambio. Pero a medida que creces, podrías cometer el error de ignorar a tus padres, sentirte avergonzada de ellos o inclusive odiarlos. Pero recuerda que ellos siempre serán tus padres. Recuerda que tu madre te alimentó con su pecho cuando eras un bebé y que tus padres trabajaban para que no faltara nada en tu mesa, sin pedirte nada a cambio más que ver tu sonrisa de satisfacción. Es sano sentir agradecimiento por tu papá y tu mamá, pero no por eso debes ponerlos sobre un pedestal ni convertirlos en ídolos. Debes evitar caer en el engaño de querer complacer en todo a tus padres, o de creer que solo porque son tus padres hay que obedecerlos ciegamente en todo lo que te piden. No debes obedecer ciegamente a tus padres si te conducen a la maldad. Es posible darle honra a tus padres aunque ellos no lo merezcan. Puedes tener un padre que rompe sus promesas constantemente. Puedes ser amable con ellos y mostrarles amor cuando hagan y rompan sus promesas y explicarles lo decepcionado que estás cada vez que esto pasa. Nadie dijo que esto es sencillo. Mostrar amor y perdón es mucho más difícil cuando has tenido un padre o una madre que son sexualmente abusivos o que hayan permitido que esto ocurra. El perdón y la misericordia no son decisiones fáciles de llevar a la práctica. Hablar con la verdad y con sinceridad de forma inteligente es siempre la mejor política. A veces la manera de darle honor a tus padres es ponerles un alto si están conduciéndose con maldad. Otras veces la mejor forma de darles honra es poniendo distancia física y emocional para evitar pleitos y discusiones absurdas. Hablar con tus padres acerca de que reconoces sus abusos de todo tipo y establecer límites asegura que no vuelvas a sufrir esta violencia, depende de cada situación. Toma en cuenta que tus padres quizá nunca acepten o se disculpen de los atropellos que hacen y esto no debe crear odio o resentimiento en ti. Habla con tus padres con cariño y con respeto. Habla de ellos con amabilidad hacia los demás, aunque no estés de acuerdo con su forma de pensar. No te enganches en discusiones con ellos y si es necesario levántate de la mesa para evitar disgustos. Tus padres son seres humanos, cometen errores, y los hijos no vienen con un instructivo. Dale vuelta a la página a las cosas que crees que te deben. Si se equivocaron o no te pusieron la suficiente atención que creías merecer, muy probablemente no lo hicieron de forma intencional. Dales misericordia y gracia a tus padres. Tú puedes enseñar a tus hijos a honrar a sus padres. Las acciones tienen consecuencias, porque se trata del ejemplo en tu conducta. Nunca maldigas a tus padres. No menosprecies a tus padres por las decisiones que tomaron para sobrellevar su vida.
Aunque crees que los conoces, en realidad no conoces sus sentimientos ni toda su historia. Aprendemos del respeto de toda clase de autoridad y de honrar a los demás a través de nuestros padres, desde que somos niños hasta que somos adultos. Si le faltas el respeto a tu esposa, tus niños aprenderán a apreciarles menos a ti y a ella. Si honras a tus padres y a tus suegros, ellos aprenderán a honrarte a ti y a sus abuelos. Trata a tus padres como quieres que tus hijos te traten. Aprende a valorar a tus padres y a darles dignidad. Escucha con atención lo que tus padres te quieren comunicar, porque muchas veces las pasiones nublan la mente del ser humano y la comunicación puede volverse confusa e ineficaz porque no se usan las palabras adecuadas cuando estás en demasiada confianza. Si tienes el honor de ser padre, conviértete en un padre honorable. Muestra gracia, amor, compasión y protección a tus hijos. Desarrolla el amor de dar sin esperar nada a cambio. Nunca olvides que tienes una raíz y que solo eres una ramificación de una incontable sucesión de historias. Aunque la vida cotidiana te haga cambiar en cuanto a tus actitudes o decidas cambiar tus hábitos, no vas a poder escapar de tus raíces. Mírate el ombligo. Hoy somos el resultado de 1000 historias de amor de nuestros antepasados. Nuestros testigos más inmediatos de esto son nuestros padres, porque nos corrigen, nos llaman la atención y también nos castigan. Cuando somos niños, sus deseos son distintos a los nuestros, porque quieren que seamos mejores que ellos a su manera. Nos aman por nuestro bien y su amor exige que nos perfeccionemos. He visto incontables personas llenas de amargura porque no están a cuentas con sus padres. He visto también muchas personas recriminarse y verse sumamente arrepentidas por no haber valorado la presencia de sus padres cuando estaban con vida. En esta ocasión pensaremos en nuestros padres. Si estás casada o si estás casado, también vas a incluir a tus suegros. Se trata de que tomes la hoja 19 de 20. El título va a ser Mis padres en la parte de adelante y mis suegros en la parte de atrás si es el caso. Y vas a dibujar una línea vertical en el frente y una línea vertical en la parte de atrás, de forma que tengas 2 celdas iguales por cada lado de la hoja. Son 4 y según lo que entiendo no pueden ser más. En cada celda vas a poner el nombre de cada uno de ellos. Y vas a poner, mi papá me ha causado malos ratos y dolores cuando hace o hizo esto. Y puede ser, me criticaba todos los días, me acosaba o me acosa, me chantajea, me miente, me hace sentir mal por mi cuerpo, es abusiva, es tacaña, prefiere a mis hermanos o es una persona cruel. Incluso puede ser me critica, me golpea, me ignora, me abandonó, me malcriaba, me sobreprotege, se mete en mi matrimonio o maltrata a mi esposa. Y vas a poner, estoy agradecida con él porque siempre había pan en la mesa, porque trabajó con inteligencia y talento para darnos una casa, porque siempre tenía ropas y juguetes, porque me enseñó el valor del trabajo duro, o porque es una persona sumamente organizada, o porque me enseñó a vender. Y vas a poner, aunque agradezco todos sus esfuerzos, creo que sus abusos e injusticias son errores humanos que no acepto para mi vida. Lo mejor es que los perdone desde la abundancia de mi corazón. También he decidido darle honra de la siguiente manera. Puede ser conociendo sus motivos para ser así, o aceptando que son imperfectos, o inclusive, si es un caso grave de abuso, llamando a la policía, o extendiéndoles gracia, amor y respeto, o hablando bien de ellos a los demás, o ofreciéndoles estima en lo público y en lo privado, o pidiéndoles un consejo, o pasando tiempo con ellos y haciéndoles una llamada, o proveyéndoles financieramente y cuidando de ellos en su vejez. Si no tienes ideas claras de qué más puedes hacer y todavía están vivos, puedes preguntarles abiertamente, oye papá, ¿qué te hace sentirte honrado? Y pon atención a la respuesta para que la agregues a tu lista. Con el lado de los suegros no es más fácil. Quizá puedes observar cómo ellos cometieron o aún cometen abusos con tu pareja. Haz el mismo ejercicio en el reverso de tu hoja tomando en cuenta que la manera en la que ellos criaron o crían a tu pareja impacta directamente a ti y a la familia que están formando juntos. No permitas que tu pareja trabaje en tu hoja. Si está interesado o interesada en el ejercicio, pues que haga el suyo.
Conozco padres y madres que realmente son muy difíciles para convivir con ellos. Existen padres y madres abusivos que chantajean y controlan a sus hijos, haciéndose las víctimas por su vejez o por su soledad. A medida que se vuelven más grandes de edad, sus ideas son cada vez más rígidas e inflexibles. Su paciencia con la imperfección del mundo se agota y sus miedos a la muerte cada vez aumentan. Ama y respeta a tus padres. No permitas que crucen las líneas del respeto. Tampoco te sometas a los caprichos de tus padres. Trata de pasar tiempo con tus padres, desayuna o come con ellos. Escucha lo que tienen que decir acerca de la vida. Seguramente quieres llegar a viejo tranquilo, sano y apacible. No sabes si eso llegará, pero puedes regalar esos momentos a tus padres. Y bueno, ¿qué le dice un grano de arena a otro en el desierto? Oye, creo que nos están siguiendo.